Bienvenidos a esta nueva Odisea Submarina. Mi nombre es Débora Mabaires y hoy tenemos un programa especial dedicado a quien fuera Jorge Bergoglio, quien seguirá siendo el Papa Francisco de aquí en adelante. Me gustaría hablar un poco de las cosas que hizo, porque es un poco difícil, ¿no? Hablar solo de lo que dijo. Lo que dijo queda escrito y está en todos lados, pero conociendo su vida es como vamos a entender por qué hizo lo que hizo. Así que quiero hablar un poco de ambas cosas, porque todos somos lo que hacemos y lo que decimos, pero solo algunos pueden llevar a la práctica aquello que dicen. En la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, dijo algo que me parece fundamental. Ustedes van a disculpar, pero yo estoy un poco resfriada. Dijo, en el punto 14, habla de las nuevas formas de colonización cultural. Y dice, no nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración es vaciar de sentido o manipular las grandes palabras. ¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. Es evidente que el Papa Francisco era un revolucionario. Y no estuvo su vida exenta de sufrir algunas operaciones, porque, bueno, ya sabemos cómo funciona el poder. Y Francisco no solo habló de la hermandad universal, también advirtió sobre los mecanismos del odio y la manipulación, porque los conoció de cerca. Las acusaciones contra Jorge Bergoglio por presunta complicidad con la dictadura militar argentina surgieron en 1999, cuando el periodista Horacio Verbitsky publicó un artículo en Página 12. En este señalaba que como principal de la Compañía de Jesús, en 1976, Bergoglio habría retirado la protección eclesiástica a los sacerdotes Orlando Llorio y Francisco Jalix, lo que habría facilitado su secuestro por parte de las fuerzas militares. Estas denuncias se intensificaron en 2005, cuando el nombre de Jorge Bergoglio sonaba como posible sucesor de Juan Pablo II. Horacio Verbitsky publicó entonces una serie de artículos en Página 12, reiterando las acusaciones. Claro que al menos 8 de esas notas fueron eliminadas del archivo digital a pedido del propio Verbitsky cuando Jorge Bergoglio fue ungido como Papa Francisco. Y hubo otras maniobras que pretendieron impedir su nombramiento en esa oportunidad. El Vaticano confirmó que la diplomacia argentina en Italia redactó y distribuyó entre ciertos cardenales un dossier sucio para bloquear la posible designación de Jorge Mario Bergoglio como sucesor de Benedicto XVI. Ese dossier entregado a los cardenales antes del cónclave tenía un objetivo claro: impedir que llegue a ser papa. La base del ataque
eran justamente las notas escritas por Horacio Verbitsky años antes, en las que se denunciaba la presunta complicidad con la dictadura militar. Esto, a pesar de que la justicia federal en la causa ESMA ya había desestimado la acusación por falta de pruebas. El dossier, redactado en perfecto español, fue entregado por un cardenal a sus colegas en Roma. Según fuentes vaticanas, la operación fue orquestada por un diplomático argentino de apellido histórico en el peronismo, con la colaboración de un legislador vinculado a organismos de derechos humanos. Todos dicen el pecado, pero nadie el pecador, así que no puedo darles nombres sobre esto. Aunque yo tengo una ligera idea de quién podría ser, prefiero resguardar el derecho a no ensuciar de quien no tengo pruebas que lo haya hecho. La acusación se centraba en una vieja historia, que era la que ya relaté, que el padre Bergoglio, en ese momento provincial de la Compañía de Jesús, durante la dictadura le había quitado la protección a los sacerdotes, pero el dossier intencionalmente omitía que el Tribunal Oral Federal número 5 y además su propio testimonio ante el Tribunal Oral lo habían escuchado los jueces Germán Castelli, Daniel Obligado y Ricardo Farías. Dijo el juez Castelli al respecto: es totalmente falso decir que Jorge Bergoglio entregó a esos sacerdotes. Lo analizamos, vimos las evidencias y entendimos que su actuación no tuvo implicancias jurídicas en estos casos, si no lo hubiésemos denunciado. El fallo definitivo de la causa ESMA en 2011 echó por tierra cualquier sospecha. Se condenó a los verdaderos responsables: Oscar Montes, Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Antonio Pernías y Ricardo Cavallo. Pero ni el gobierno argentino ni sus medios aliados recordaron esa sentencia. El relato oficial prefirió el silencio. Y el dossier sucio obviamente fue bien recibido entre los conservadores de la curia romana, porque veían a Bergoglio como una amenaza a sus privilegios. Un cardenal que venía decidido a investigar la corrupción del Banco Vaticano y a expulsar a los abusadores sexuales del clero, por ejemplo. Pero bueno, la maniobra fracasó. El Vaticano, al recibir el fallo judicial que desmentía las acusaciones, decidió cerrar el capítulo y además ordenó a su vocero que rechazara públicamente las denuncias basadas en las notas de Verbitsky, que ya habían sido desestimadas por otros importantes miembros de las comisiones de las diferentes ONG de derechos humanos. Y Bergoglio en 2013 fue elegido papa y el protocolo obviamente lo llevó a sacarse la foto con Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y el embajador Juan Pablo Cafiero. Francisco perdonó, no sabemos si olvidó. Y la magnitud de la operación contra el hombre que llegó a ser papa puede ser entendida solo si se conocen los orígenes de Bergoglio, que estudió en la escuela pública, se graduó como técnico químico en la escuela secundaria y trabajó como portero de un club nocturno primero, como barrendero después, y luego consiguió empleo como técnico químico, donde estuvo hasta mediados de los años 60, cuando ingresó al seminario. En esa fábrica, él había trabajado bajo las órdenes de la bioquímica y activista social paraguaya Esther Balestrino, con quien llegó a forjar una amistad que mantuvo con los años. ¿Y quién es Esther Balestrino?
Esther Balestrino, la amiga personal de Jorge Bergoglio, en 1976 vio desaparecer a sus dos yernos, Manuel Carlos Cuevas e Yves Domergue, y a su hija Ana María Careaga, de 16 años, que estaba embarazada de 3 meses. De Ana María se sabe que fue secuestrada el 13 de junio de 1977, que fue llevada y torturada en el centro clandestino de detención Club Atlético. Y desde entonces, Esther se convirtió en una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Esther fue secuestrada por Astiz en la iglesia de la Santa Cruz, torturada en la ESMA y arrojada con vida desde un avión. Por eso, cuando los diputados de La Libertad Avanza fueron a visitar a Astiz y a otros genocidas operando para su liberación, el Papa recibió en su residencia en Santa Marta a Anita Fernández, hija de Ana María, la nieta de su amiga desaparecida. Ese día dijo: no aflojen, conserven la memoria de lo que han recibido, no solo las ideas, sino de los testimonios. Ese es el mensaje que les doy en este día. Y tal vez, como Papa, en su encíclica Fratelli Tutti, escribió también, con el recuerdo de esa maniobra, esa operación, y dijo: la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. En un mundo cada vez más dividido, donde el poder parece reservado para los que gritan más fuerte, Jorge Bergoglio eligió un camino distinto, el del servicio, y lo hizo desde el lugar más alto de la Iglesia Católica. Francisco fue el papa que se animó, el que incomodó, se negó a reinar y eligió acompañar. Hacía mucho que no veíamos esto, yo no lo había visto nunca en mi vida, por ejemplo. Desde el primer momento rompió con los símbolos del lujo, rechazó vivir en el Palacio Pontificio y eligió una residencia común. Desplazó a los conservadores de las oficinas del Vaticano y su mensaje fue claro: la Iglesia no es un club de privilegiados, es un hospital de campaña para quienes sufren. Por eso, restringió el uso de la antigua misa en latín, abrió reuniones influyentes de obispos a laicos y a mujeres y pidió que la Iglesia saliera a la calle. Francisco también fue el primer papa en enfrentar con decisión los crímenes de abuso sexual dentro de la Iglesia. Expulsó a obispos y cardenales que hasta ese momento parecían intocables. Abrió investigaciones, pidió perdón en nombre de la institución. Y aunque muchos dentro del Vaticano le hicieron la guerra silenciosa, no retrocedió.
Habló de ecología, de justicia social, del drama de los migrantes. Una de su primera acción fue ir a Lampedusa, por ejemplo, en un momento en que llegaban los inmigrantes africanos. Con su encíclica Laudato Si, se convirtió en un faro global frente al cambio climático, interpelando, en realidad, no solo frente al cambio climático, también a las formas de producción, a la avaricia del capitalismo que deja de lado al ser humano. Dijo unas cuantas cosas más que el cambio climático en Laudato Si. E interpeló no solo a los creyentes, sino a los líderes de todo el planeta. Fue también el Papa que intentó una profunda reforma de la estructura vaticana para hacerla un poco más transparente. Denunció las finanzas oscuras del Banco del Vaticano y avanzó en su saneamiento, enfrentando, claro, las resistencias internas que eran tan feroces como discretas. Y no temió tocar algunos temas que eran muy incómodos, sobre todo para una iglesia que venía desde hacía 2000 años en un mismo sentido, o por lo menos los últimos 1000. Un día vamos a hablar de eso, ¿no? Porque en la Edad Media los sacerdotes podían casarse, no había problema. Después se restringió, pero bueno. Así que lleva unos 1000 años más o menos toda esta movida de la iglesia. Así que, como no le molestaba hablar de lo que incomodaba, de hecho creo que lo disfrutaba, defendió la unión civil para parejas del mismo sexo, permitió que los sacerdotes bendijeran a parejas del mismo sexo, dijo que las personas transgéneros podían ser padrinos y madrinas y que sus hijos podían ser bautizados. Hay varios videos que seguramente estos días van a ver donde habla de este tema y explica por qué. ¿Por qué abrir la puerta de la iglesia a aquellos que habían sido dejados de lado cuando querían entrar en la iglesia? Y pidió que se escuche a las mujeres dentro de la iglesia y denunció la crueldad del capitalismo que mata. Pero quizás su mayor revolución fue la de las palabras, devolverle al mensaje cristiano su raíz humana, como amar al prójimo, cuidar al otro, no levantar muros sino tender puentes. Una revolución silenciosa que incomodó a muchos poderosos. En su encíclica Laudato Si habla de la casa común, la que habitamos todos, el planeta, y llamó, obviamente, a proteger el medio ambiente, a promover un desarrollo sostenible, reconociendo la conexión entre la crisis ecológica y la crisis social. La tierra, el agua, los alimentos no son meras mercancías, sino la base misma de la vida y del vínculo de los pueblos con la naturaleza, dijo, y subrayó que la defensa de estos derechos no solo es una cuestión de justicia, sino una garantía para el futuro sostenible de toda la humanidad. En el encuentro de movimientos sociales que se realizó el 28 de octubre del 2014, se explayó sobre lo que serían los 3 pilares de su papado: tierra, techo y trabajo. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales, el acaparamiento de tierras, la deforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es física, sino existencial y espiritual, porque hay una relación con la tierra que está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción. El hambre es criminal.
La alimentación es un derecho inalienable. Sé que algunos de ustedes reclaman una reforma agraria para solucionar algunos de estos problemas. Y déjenme decirles que en ciertos países, y acá cito el compendio de la doctrina social de la Iglesia, la reforma agraria es, además de una necesidad política, una obligación moral. No lo digo solo yo, está en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Por favor, sigan con la lucha por la dignidad de la familia rural, por el agua, por la vida y para que todos puedan beneficiarse de los frutos de la tierra. Y además, creo que fue bastante fuerte, ¿no? Con sus palabras. Además, habló del techo. Familia y vivienda van de la mano, pero además, un techo para que sea hogar tiene que tener una dimensión comunitaria, y es el barrio. Y es precisamente en el barrio donde se empieza a construir esa gran familia de la humanidad. Desde lo más inmediato, desde la convivencia con los vecinos. Hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas y hasta vanidosas, ciudades que ofrecen innumerables placeres y bienestar para una minoría feliz, pero se le niega el techo a miles de vecinos y hermanos nuestros, incluso niños, y se los llama elegantemente personas en situación de calle. Es curioso cómo en el mundo de las injusticias abundan los eufemismos. No se dicen las palabras con la contundencia y la realidad que se busca en el eufemismo. Una persona segregada, una persona apartada, una persona que está sufriendo la miseria, el hambre, es una persona en situación de calle. Palabra elegante, ¿no? Ustedes busquen siempre, porque por ahí me equivoco en alguno, pero en general, detrás de un eufemismo hay un delito. Y después habló del trabajo. Y dijo, no existe peor pobreza material, me urge subrayarlo, no existe peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables, son resultado de una previa opción social, de un sistema económico que pone los beneficios por encima del hombre. Si el beneficio es económico sobre la humanidad o sobre el hombre, son efectos de una cultura del descarte que considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Desde ya, todo trabajador, esté o no esté en el sistema formal del trabajo asalariado, tiene derecho a una remuneración digna, a la seguridad social y a la cobertura jubilatoria. Pero no se quedó solo con el descarte, digamos, por el tema laboral. Habló también en su encíclica Fratelli Tutti del descarte mundial y dijo, partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo, no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas. Si todavía no son útiles como los no nacidos, o si ya no sirven como los ancianos. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. La falta de hijos que provoca un envejecimiento en las poblaciones, junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad,
es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros, que solo cuentan nuestros intereses individuales. Así, objeto de descarte no es solo el alimento o los bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos seres humanos. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No, no, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? Y si hasta acá te parece que estaba hablando de la Argentina, en realidad es porque el ser humano es universal y son problemas que tenemos todos, en todos los lugares del mundo. Quien más, quien menos, se va a ver afectado por alguno de todos estos problemas en este mundo tan dividido entre los ultra mega archi ricos y el resto siendo empujado cada vez más hacia la pobreza. Y también, obviamente, habla de la Argentina, pero a veces algunas sutilezas hay que entenderlas porque mientras nuestro presidente habla de la agenda woke y trata de desprestigiar a todos aquellos que intentan un mundo mejor para las minorías o para quienes necesitan reafirmar algunos derechos que en los papeles están pero no en la vida real. El Papa también habló de eso y habló en este occidente decidido a ridiculizar tanto por derecha como por izquierda el valor y el rol de las mujeres en la sociedad. Él dijo, de modo semejante, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Y también habló, sobre todo en los últimos días, pero lo viene haciendo con asiduidad, o lo venía haciendo con asiduidad, sobre el genocidio gazatí. En su última aparición pública, la misa del Domingo de Resurrección, ante 35.000 personas y con el poco aire que todavía le quedaba, dijo, no puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás. Un llamamiento a cuantos tienen responsabilidades políticas a no ceder a la lógica del miedo que aísla, sino a usar los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo. Y aclaró, estas son las armas de la paz, las que construyen el futuro en lugar de sembrar muerte. Y específicamente refiriéndose a Gaza, dijo que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se preste ayuda a la gente que tiene hambre y que aspira a un futuro de paz. Durante
los últimos 18 meses, todos los días, por la mañana, llamaba a la iglesia Sagrada Familia de Gaza. Incluso cuando estuvo internado, ni bien pudo respirar por sus propios medios, pidió un teléfono y llamó para hacerles saber que no estaban solos. La Iglesia de la Sagrada Familia es la única parroquia católica latina en la ciudad de Gaza, en los territorios palestinos. Pero, ¿cómo llega este argentino criado en Flores, que fue barrendero, que trabajó en fábricas? ¿Cómo llega a hacerse peronista? Bueno, solamente siendo argentino podés entender, y habiendo trabajado podés entender eso. Pero si no sos argentino, si te queda alguna duda de por qué, hay un fragmento de un libro que me gustaría leerte, donde él cuenta por qué es lo que lo motivó. Y dice, yo procedía de una familia radical. Mi abuelo materno había sido un radical en 1890, de esos que participaron en la Revolución del Parque, que a finales del siglo XIX provocó la caída del presidente Miguel Juárez Celman. En cierto modo, una familia paradójicamente elitista, porque no éramos ricos, sino pobres que habían ascendido en la escala social hasta la clase media y en alguna que otra ocasión habían vuelto a descender de manera clamorosa. En 1946, mientras, para alegría del abuelo Giovanni, en Italia se votaba contra la monarquía y se instauraba la república, en Argentina empezaba la larga, complicada y multiforme experiencia del peronismo. Y en mi casa todos eran antiperonistas. El vicepresidente de Juan Domingo Perón se llamaba Hortensio Quijano, y a nosotros, los niños, nos habían enseñado a cantar Perón, Quijano, dos chanchos de la mano. Más adelante, con unos cuantos años más, hacia la adolescencia, empezaron a intrigarme las reformas sociales que Perón estaba llevando a cabo y me inspiró cierta simpatía. Me acuerdo de un domingo, cuando yo tendría unos 15 años, en que estábamos comiendo en casa de los abuelos maternos. Mi tío Guillermo, empresario, una buena persona, que era el marido de la tía Catalina, hablaba por los codos y criticaba a Perón, y parecía que nunca se iba a callar. En un momento dado me cansé de oír aquel disco rayado y me enfadé. No tienes derecho, le dije, eres rico. ¿Qué sabrás tú de los pobres y sus tribulaciones? También la tenía tomada con Evita. Era una mujer de mala vida, decía, porque había sido actriz de cine. Y yo, pero ayuda a los pobres. ¿Tú los ayudas? Empezaron a cruzarse los insultos y la situación degeneró hasta que agarré el sifón y le rocié la cara a mi tío con agua de Seltz. La tía me sacó de la habitación y entonces, nunca mejor dicho, se calmaron las aguas. Luego obviamente le pedí perdón, pero aquel fue en cierto modo el bautismo público de mi pasión política, aunque no fuera yo quien acabara rociado con agua. Como verán, no había otra manera de que Bergoglio no fuera el Papa Francisco. Así que hay dos palabras que definen sin dudas a este Papa, peronista y argentino. Hagan lío. Es tiempo de tomar la posta, es tiempo de hacer lío, lío del bueno, del que incomoda al poder y abraza al que sufre. Que su legado nos empuje para que nunca dejemos de hacer lío. Hasta acá llegamos por hoy.
Te espero en la próxima Odisea Submarina. Chao.